Ya empezó. Ok. Perdón, ahora vamos, ya tuvieron tiempo para pensar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál problema podemos mencionar que vemos aquí en la historia? Entonces, les invito a cualquier persona, aunque Yo creo, pastor, a Rafael. yo creo, pastor, que la sorpresa que tenían los apóstoles de ver partir al Señor, ¿no? Se sorprendieron y pues no estaban tan seguros qué iba a pasar luego, ¿no? Ujú, Creo sí. yo. Entonces, podemos hablar de el problema de la confusión de los apóstoles, de la duda de los apóstoles, sí. Gracias, Rafael. ¿Algo más que podemos mencionar? Gabriela, por favor. Pues la idea que tenían los apóstoles equivocada de que el reino de Jesús iba a ser terrenal y en su insistencia donde preguntarle que cuándo iba a restablecerlo. Ujú. Sí, entonces, sí, gracias, Gabriela. Y es algo, sí, tan sorprendente, como nos dijo Rafael, que estos discípulos que habían pasado tanto tiempo con el Señor Jesucristo y iba a ser sus testigos hasta los confines de la tierra, que ellos no entendieron la cosa más sencilla, que es el propósito de la venida de Jesucristo, al momento que iba a regresar al cielo. Entonces pensamos, pero vemos la misericordia del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar más de eso también. Pero es el problema que, bueno, los discípulos, ¿qué está pasando con ellos? ¿Qué está pasando en sus mentes? Adelante, entonces. ¿Cuáles eventos? Sí, en este paso, en el sexto paso de considerar, vamos a hablar de los eventos, vamos a repasarlos. Y para poder pensar en este problema que mencionamos, a ver cómo se solucionó el problema, pero con otra cosa también en mente, que estamos aquí no solamente para aprender y contestar las preguntas, sino que para poder usar la misma palabra de Dios, para poder compartirla con otras personas. Entonces, la repetición de la historia graba la historia en nuestras mentes para seguir meditando en la historia y para poder compartir la historia con otros. Ahora les invito a ayudar con repetir solamente los detalles de la ascensión de Hechos, empezando con versículo 3 hasta el versículo 12. Entonces, ¿quién y cualquier participante puede comentar sobre los detalles de la historia? Invito a cualquier persona, Ruth, Cecilia, Alex, Héctor, Bernie, cualquier persona para compartir unos detalles de la historia. José Luis. Bueno, tal vez empezando así. ¿Cómo empieza la historia? Viviana. Sí, bueno, la historia empieza a partir del tercer versículo, diciendo que el Señor estuvo con ellos durante 40 días, enseñándoles cosas, dándoles instrucciones a todos los apóstoles que había escogido, por medio del Espíritu Santo. Y después sigue hablando diciéndole que no se vayan de Jerusalén, que ellos iban a recibir un regalo, la promesa del Espíritu Santo. Así como Juan había bautizado en agua, él iba a hacer el bautismo sobre el Espíritu Santo. Después, que el Señor, después cuando los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaban, insistían en la pregunta de en qué tiempo iba a restaurar el reino en la tierra. Eso era una insistencia que ellos tenían. Después
Jesús le dice que solo el Padre tiene la autoridad para fijar la fecha y los tiempos de ese acontecimiento, y que ellos sí después iban a recibir el poder del Espíritu Santo, donde ahí iban a entender bien todo el significado de todas las cosas que iban a pasar como testigos. Después luego, después dice que después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, fue tapado en una nube, y se presentaron esos dos ángeles, a donde le dicen, varones galileos, ¿por qué miran hacia el cielo? Si es el mismo Jesús que fue elevado, este mismo Jesús vendrá a la tierra nuevamente. Después otro acontecimiento importante, que los apóstoles tenían que regresar al Monte de los Olivos, a 1 kilómetro más o menos de distancia, y esperar ahí en el aposento alto. Eso es más o menos los acontecimientos hasta el versículo 2. No será el mío. Perdón, tenía el micrófono desactivado. Muchas gracias, Viviana. Muy bien dicho. Gracias. Un buen repaso de los detalles de la historia. Algo que quisiera decir, porque hay un poco de confusión en general sobre lo que es el ser bautizado con el Espíritu Santo. Está en versículo 5. Veamos que Jesucristo está hablando de un evento específico, ¿verdad? En versículo 5. Dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces no es una promesa general, es una promesa específica para ellos. No es para todas las personas de todos los tiempos, es para ellos en su tiempo. Y en versículo 8 explica exactamente qué iba a pasar en ese evento. Iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos, como vemos en versículo 8, para que recibieran poder y para ser sus testigos, ¿verdad? Entonces vemos que iba a ser un evento especial. Y vamos a estudiar ese evento especial en la clase que viene, el jueves, sobre el día de Pentecostés. Muchas gracias, Viviana. Rafael, veo que tiene la manito ahí. ¿Es la mano de antes o tenía algo que agregar? No, es la mano de antes. Ah, sí, está bien, está bien. Se me quedó, ya tenía allí, pero bueno, no sé cómo bajarla. Ah, no, está bien, Rafael. Ok. Gracias. Y Viviana creo ya nos explicó muy bien la historia, pero si hay otra persona tiene algo que agregar, cualquier persona puede participar. Está bien. Seguimos adelante. Entonces mencionamos el gran problema de la historia fue la confusión o la duda o la falta de entendimiento de los discípulos. ¿Se resuelve el problema en la historia, sí o no? ¿Y cómo? Ok. Ángel o Maribel. Yo creo que en esta parte de la historia, yo diría que sí y no, porque a pesar de que ellos todavía no entendían a plenitud lo del reino espiritual, ya Jesús los había dejado antes de su ascensión con la promesa de la unción del Espíritu Santo, y los mismos ángeles luego de Jesús ascender también hablaron de la segunda venida, la promesa de la profecía de la segunda venida de Jesús. Sí, en que la segunda venida, en que su entendimiento por fin sería perfecto, sí, ¿verdad? Entonces nosotros, aún los que estamos estudiando aquí, cada uno de nosotros sufrimos de la misma, del mismo problema, ¿verdad? A veces del entendimiento no completo. Muchas gracias, Ángel. Diana, ¿iba a comentar? O tal vez no, Diana. Está bien, más adelante. Pensaba que tal vez tenía algo que... Déjame ver, ¿quién fue? Sí, Rafael. Rafael. Sí, Rafael, díganos. Sí, cómo no. A ver, yo creo que Jesús, no, sí, creo que, a ver. ¿Ahí me escuchan? Oh, Sí. ¿Me escuchan allí? Sí, Rafael.
Sí, me escuchas que a ver, yo creo que anteriormente Jesús les había dicho ya que él subiría e iría a preparar morada para todos, ¿no? Aunque ellos no entendían de eso, pero él ya había dado una respuesta mucho antes, ¿no? Sí, entonces sobre la promesa del Espíritu Santo había venido, es una repetición de la promesa. Jesucristo antes en el libro en el Evangelio de Juan, en capítulo 16, prometió que no les iba a dejar como huérfanos a los discípulos, que les iba a enviar su Espíritu Santo. Entonces no es la primera vez que Jesucristo promete el Espíritu Santo a ellos. Y eso es como resuelve el problema, ¿verdad? Que con la promesa de Jesucristo. Y también, como nos mencionó antes Ángel, que iba a venir a Jesucristo de nuevo para por fin resolver todos los problemas, ¿verdad? Rescatarnos de este mundo caído. Bien, ok. Ahora, consolidar. Vamos a tomar lo que hemos visto, lo que pasó hace 2000 años sobre un monte fuera de Jerusalén, y vamos a ver lo que significa para nosotros hoy en día. Consolidar, tomamos todo, lo consolidamos para ver su significado para nosotros. Empezamos con un resumen de la historia. Vamos a comenzar con esta pregunta entonces. ¿De qué se trata la historia? ¿De qué se trata? Cualquier persona que quisiera participar, Magali o Wilson, Juan Fernando, Claudia, cualquier persona que quisiera participar puede. Sí, Por favor, sí, pastor. Wilson. Bueno, como yo entiendo como resumen que el apóstol Lucas primeramente es el autor de este libro, ¿no es cierto? Del libro de los Hechos. Y también se le dedicó a su amigo Teófilo. Entonces, desde el principio mismo, Lucas hace mención del Espíritu Santo. Lo hace para recordarles a los discípulos la promesa de Jesús, que Dios enviará el Espíritu Santo y los llenará de poder. Eso es lo que yo le entiendo a mi pastor. Muy bien, entonces la promesa de Jesús del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo desde el principio del libro de Hechos. Gracias. Bien dicho, Wilson. ¿Algo más? Bernie. Bernie, por favor. Creo que se trata la historia de la promesa de la venida del Espíritu Santo para que los discípulos y para nosotros creo que se aplica también para que podamos testificar de la vida, muerte, ascensión y regreso del Señor Jesucristo. Bien, entonces, ¿para qué iba a venir el Espíritu Santo? Para que seamos testigos, ¿verdad? Bien, gracias, Bernie. Ruth Sandy, por favor. Ahí de qué se trata, yo puse, el que había muerto vuelve vivo al cielo. Los apóstoles estaban muy decepcionados con todo esto que pasó, pero ellos pudieron constatar que estaba bien vivo y que así regresó al cielo. Eso les avivó la fe también. Sí, entonces al principio de los versículos que leímos, vemos a Jesucristo dando a ellos con muchas pruebas, ¿verdad? Que él verdaderamente se había resucitado de entre los muertos. Y gracias, Ruth Sandy. Y después se trata sencillamente la historia de la ascensión. Muy bien. Gracias. Entonces ya tenemos esto en mente, ¿verdad? La promesa de Jesucristo, la tarea para los discípulos de Jesucristo, la promesa del Espíritu Santo, su ascensión en el cielo. Entonces, pensando en todas estas cosas, ahora pensamos en nuestras propias vidas. Es una pregunta muy difícil, pero bien importante, porque si
vamos a recordar siempre que necesitamos un salvador del pecado. Tenemos que empezar con este paso, que es ver que somos pecadores también. Entonces, la segunda pregunta, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? Déjame ver. ¿Ángel o Maribel? Bueno, yo diría pues la duda, la falta de fe. La falta de fe. Y gracias, Ángel. Y lo vemos en las mentes de los discípulos y reconocemos la debilidad de pecado que tenemos en nuestras propias mentes hoy en día. Dios nos repite sus promesas, nos repite lo que dice la palabra de Dios. Y a veces por nuestro pecado, por una falta de enfoque en la palabra de Dios, lo que nos está diciendo, todavía tenemos estas cosas, que es por ser distraído por las cosas de este mundo que no entendemos. Bien, gracias, Ángel. Bernie también iba a comentar. Sí, creo que un pecado que nos enseña a confesar es poner la mira en las cosas de esta tierra y no en las cosas que realmente le interesan al Señor Jesucristo. Exactamente, sí. Los discípulos se enfocaban mucho en la restauración del reino de Israel y lo veían de otra forma. Jesucristo siempre les enseñó que el reino de él no era de este mundo, pero aún no lo habían entendido y nosotros muchas veces vivimos obsesionados y angustiados por las cosas de este mundo y nos olvidamos que la parte más importante para nosotros, básicamente somos peregrinos en esta tierra. El reino de Dios es de otro mundo y aunque Él venga a instaurar un nuevo reino, nosotros seguimos siendo ciudadanos del cielo y tenemos que enfocarnos en ese tipo de cosas. Mientras estemos aquí, evidentemente hay que predicar, testificar sobre el Señor Jesucristo, pero nuestra morada al final no es esta. Sí, gracias, Bernie. Pensamos en Lucas, palabras dicho, bueno, a lo mejor en la presencia de los discípulos, Jesucristo en Lucas 17, versículo 20 y 21 dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá, aquí está o ahí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, algo que es un reino espiritual, ¿verdad? Que Jesucristo reina ahora en nuestros corazones. Entonces, pero es tan, como nos dijo Bernie, es tan fácil para nosotros caernos en la tentación de enfocarnos completamente en las cosas de este mundo, en la casa donde vivimos, en la comida que necesitamos, en el trabajo que tenemos, en el dinero, en las posesiones, cualquier cosa que no sea el reino de Dios. Y nosotros también así nos caímos en el mismo pecado de enfocarnos en las cosas de este mundo. Gracias, Fernie. Ahora a Emanuel. Emanuel. Sí, ligado a lo que ya han comentado acerca de esta falta de fe y concentración en las cosas mudables de aquí, de la tierra, también va ligado con la promesa que Jesús da a sus discípulos de enviarles el Espíritu. Y también, junto con esa promesa, dice que serán mis testigos. Por lo que aquí hay también un mandamiento que Dios da a sus discípulos de ser mis testigos. Y también en los primeros versículos dice que enseñen todas las cosas que Él les ha mostrado, que Él está a sí mismo enseñado. Entonces, este mandamiento exhorta a los discípulos a ser testigos en cuanto a testificar el Evangelio, testificar las buenas nuevas de una manera valiente y que también puede traer persecución, rechazo. También es costoso el testificar y eso puede provocar en primera instancia tal vez miedo, tal vez más bien a callar y a no proclamar el mensaje. Y ahí es cuando nuestra naturaleza caída
manchada por el pecado, puede llevar a la cobardía o a la timidez de no cumplir este mandamiento, de ser testigos, de ser las herramientas que Dios utiliza para llevar a más gente a la fe. Entonces pienso que también un pecado que nos enseña a confesar esta historia es al guardarnos y callar el mensaje cuando en su lugar deberíamos de proclamarlo. Muy bien dicho. Gracias, Emmanuel. Sí, verdad. Que Dios, que es el mandato que el Señor ha dado a su iglesia, a nosotros, sus discípulos, también de hoy, que llevemos la palabra hasta lo último, hasta los confines de la tierra. Pero hay tantos pretextos que podemos tener, hay tantos obstáculos que usamos, que dejamos bloquear nuestro testimonio sobre quién es Jesús y qué ha hecho. Gracias, Emmanuel. Una persona más, Juan Fernando, por favor. Bueno, sí, iba a participar en la anterior, que sí, mi pecado es el de tener temor de predicar y no difundir las buenas noticias como Dios nos mandó. Entonces soy como un siervo inútil que a veces el Señor les llamó, porque no hacemos, o porque hacemos apenas lo que Él nos dice que hagamos y no hacemos más. Entonces, un pecado es ser un siervo inútil, temeroso, como aquel que el Dios le dio los talentos y fue y lo ocultó por temor. Entonces, el pecado es tener temor, porque Dios dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Entonces, tener temor de no predicar la palabra de Dios no es bueno. Es un pecado, ¿verdad? Que se puede manifestar en nosotros. Sí, de acuerdo, Juan. De acuerdo. Cobardía, no querer ser testigos por el pecado que habita en nosotros, ¿verdad? Son pecados que confesamos. La solución, amigos, es la pregunta después. No es la solución del pecado, no es cambiar nuestras vidas. La solución es que necesitamos es perdón, ¿verdad? Vamos a hablar de cambio de vida después, pero en primer lugar vamos a darle gloria a Dios por el perdón que tenemos con la pregunta 3. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde veo la solución del pecado, el amor de Dios para mí? ¿Dónde veo el amor de Dios para mí aquí en esta historia? ¿Cómo vamos? ¿Dónde vemos el amor de Dios? Al no dejarnos huérfanos y enviar su Santo Espíritu. Al no dejarnos huérfanos, ¿verdad? Nos promete enviar su Santo Espíritu. En Efesios capítulo 6 habla de cómo funciona todavía en este mundo. Bueno, les voy a pedir que desactiven los micrófonos, por favor. Ok, bien. Y ahora, sí, pero es algo tan importante que Dios todavía nos envía su Espíritu Santo. En Efesios 6 habla de la herramienta del Espíritu Santo en el mundo hoy en día, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, en que todavía, por la cual todavía el Espíritu Santo viene a nosotros para que creamos en las promesas del Señor, para darnos un mensaje para compartir con otros. Entonces, Dios no nos ha dejado huérfanos, nos ha dado su Espíritu Santo, quien nos da fe, quien nos fortalece en la fe. Y muchas gracias, bien dicho. Gracias. Y seguimos con Wilson. Wilson. Sí, pastor, o sea, yo lo que veo aquí en el amor de Dios es tanto el amor que tiene por nosotros
que nos dio el Espíritu Santo para poder hacer la obra que Él nos ha encomendado. Porque cuando estamos nosotros llenos del Espíritu Santo, podemos nosotros sanar, podemos orar por el resto de personas y una infinidad de cosas que podemos hacer. Entonces pienso que nuestro Señor Jesucristo nos dio ese amor a través del Espíritu Santo. Eso es lo que le puedo decir, mi pastor. Sí, gracias, Wilson. Entonces, el Espíritu Santo sí es poderoso. ¿Qué es lo que nos promete Dios? Bueno, nos promete que el Espíritu Santo viene a nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Que es la espada del Espíritu Santo. Hay promesa como Romanos 10:17, que la fe viene por oír la palabra de Dios, ¿verdad? Es la herramienta del Espíritu Santo. Y por la fe, por medio de la fe, tenemos ya perdón del pecado, los pecados que mencionamos. Tenemos también paz y tenemos ya una nueva vida espiritual en Él. No nos promete específicamente que vamos a tener un don como de sanar, pero de orar, sí, estoy de acuerdo. La Biblia nos dice que todo creyente tiene ese derecho de poder orar al Señor, tener acceso al trono de Dios, como dice en Efesios 3:12, que tenemos un acceso al Señor Jesucristo por medio de la fe. Muy bien, ok. Viviana, bueno, una persona más, porque ya estamos acercándonos al fin de la clase. Vamos a tomar una respuesta más, Viviana, por favor. Quería comentar, ¿no? Como Pablo nos exhorta y dice, ¿acaso no sabéis que le he dado el Espíritu Santo, no espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio? Pues, pónganse en toda la armadura. Entonces, Pablo lo exhorta y nos enseña muy claramente que nosotros tenemos que creer que tenemos ese Espíritu Santo de valentía y de dominio propio, que nos va a ayudar a seguir adelante y a dar cada paso como discípulos, ¿no? Era un comentario que quería, siempre lo recuerdo yo porque me sirve mucho las exhortaciones de Pablo. Gracias. Bien, muchas gracias. De 1 de Timoteo, estas palabras de Pablo. Muchas gracias, Viviana. Entonces, un comentario más aquí. La promesa del fin también es una promesa para nosotros. El mismo Jesús que fue tomado al cielo vendrá de la misma manera para volver a tomarnos, para estar con Él para siempre, ¿verdad? Entonces Él nos va a salvar. A veces estamos en un mundo con dificultades, pensando en los discípulos que iban a pasar por persecuciones, por muchos sufrimientos, pero ellos recibieron también la promesa de que su Señor Jesús, su querido Salvador, algún día vendrá de nuevo para rescatar a ellos y todos sus creyentes para estar con Él para siempre. Eso es donde vemos el amor de Dios también en esta historia. Ahora vamos a cerrar la clase ahora contestando las preguntas que siguen. Yo les voy a contestar. Si tienen otros comentarios, otras dudas, otras cosas de que quisieran hablar después de que despedimos a sus compañeros, se pueden quedar para hablar un poco más sobre otros detalles. Ya mencionamos algo sobre lo que Dios nos enseña a pedir y hacer por gratitud a Él aquí en esta historia, que vemos que Él quiere que seamos sus testigos, ¿verdad? Y nos envía su Espíritu Santo para darnos fe y también para darnos la fortaleza, para fortalecernos en la fe, para poder tener la valentía, para poder compartir el mensaje de Jesucristo con otros. Eso es lo que Dios nos enseña a hacer, ¿verdad? Y pedir un corazón de alegría, con el deseo de compartir el mensaje. Otra pregunta, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Digo que sería muy bueno compartirlo con otros creyentes,
cuando estamos tal vez entre un grupo de creyentes, tal vez hay unas personas aquí que están ya formando iglesias. Esta historia nos recuerda por qué estamos aquí, ¿verdad? Es como Pablo dice en Filipenses 1, de verdad, para el creyente es muchísimo mejor partir y estar con Cristo, pero estamos aquí para ser testigos del Señor, ¿verdad? Porque hay unos que no tienen esa confianza. Entonces, por eso estamos, ¿verdad? Para recordarnos del propósito de la iglesia cristiana en este mundo, para ser testigos hasta lo último de la tierra. Bien, esas son las preguntas que tenemos. Perdón que estamos ya tratando de cerrar un poco rápido, pero los que quisieran quedarse después, voy a estar después de la última bendición de la clase para hablar un poco más. Generalmente vamos a tomar más tiempo para tratar del tema del día también, porque tomamos un poco más tiempo para los saludos hoy. Me gustaría hablar un poco del proyecto final. Las personas que han tomado las clases con nosotros antes ya saben cómo funcionamos, que al fin del curso hay un proyecto final, que para cumplir el curso es el último paso, pero sirve más como un repaso de lo estudiado. Entonces, en este caso, en este curso, el proyecto final consiste en 8 preguntas. 8 preguntas sobre cada una de las 8 lecciones de la clase. Entonces, es una oportunidad para repasar los detalles claves de la clase. Entonces, por ejemplo, el proyecto final, la pregunta del proyecto final de la primera clase es esta. ¿Qué finalidad o propósito tiene la iglesia? Es lo que estudiamos. Tenemos este propósito como la iglesia de Cristo hoy en el mundo, de ser testigos, de ir y hacer discípulos, como dice en Mateo 28, bautizándolos y enseñándolos, como dice en Mateo 28. Entonces, en cada lección hay un punto clave que vamos a querer recordar. No siempre, pero muchas veces voy a mencionar lo que es el punto clave. Al fin de la clase, al fin del curso, les voy a compartir un documento que tiene las preguntas. Van a contestar las preguntas para cumplir con el proyecto final. Pero es el último paso de la clase. No hay nada que hacer ahora, solamente notan que vamos a tener estas preguntas importantes sobre cada lección al fin del curso. Ok, vamos a tomar un momento para respirar y también a ver si hay preguntas o dudas sobre el proyecto final. Preguntas o dudas solamente sobre el proyecto final. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Más o menos. Esperamos que sí. Y si tienen preguntas o dudas todavía, me pueden preguntar por WhatsApp o después de la bendición de la clase. Cuando quieran ustedes, por eso estamos. Entonces, no hay prisa de preguntar en un momento. También sobre la clase. Cada vez tenemos estas tareas. No es como una tarea en una escuela primaria. No voy a checar, no voy a castigar a los que no cumplen con la tarea, pero para aprovechar el tiempo aquí juntos es bueno para ustedes cumplir la tarea. No es algo pesado, la tarea es algo sencillo, ¿verdad? Entonces la tarea sencillamente para hacer antes de la clase, vamos a estar aquí a la misma hora el miércoles y la tarea sería ver el siguiente video. Como antes, les voy a poner el video en el grupo. Leer desde Hechos 1:13 y ustedes ya leyeron esta parte, pero hasta capítulo 2, versículo 21 en el libro de Hechos y investigar un poco sobre lo que es la fiesta de las semanas en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar la lección del miércoles
hablando de esta fiesta, que es la fiesta que ahora llamamos Pentecostés. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esa fiesta para empezar la lección el miércoles. Ahora, sobre el curso, ¿hay preguntas o dudas? ¿Algo que aclarar? ¿Críticas? ¿Cualquier cosa? Si no, no veo manos. Vamos a terminar entonces con la bendición. Hoy voy a utilizar la bendición que viene de Números capítulo 6. En Números capítulo 6, Dios le dio a Aarón, el sumo sacerdote en ese tiempo, unas palabras para anunciar su favor al pueblo de Israel. Y no son palabras que tenemos que repetir, pero son palabras buenas y de la paz de Dios que tenemos, que podemos usar. Y vamos a usarlas ahora para terminar la clase de hoy. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor. Está muy bonita la clase. Buenas noches. Saludos a todos. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Si Dios permite, nos vemos mañana. El miércoles. Nos vemos el miércoles. Ya son otras clases. Buenas noches. Maestro, gracias por todo. Bendiciones. Una bendición. Mañana no hay, el miércoles. El miércoles a la misma hora. Buenas noches. ¿Qué días son? El miércoles. Bueno, yo me consulto por el privado porque tengo el sonido muy mal. Sí. No estoy escuchando bien. El miércoles vamos a estar. Muchas gracias. Buenas noches, Gabriela. Saludos a todos, al bebé también. Gracias, pastor. Déjame ver. Jonathan, no le saludé antes. Jonathan, buenas noches. Jonathan, ¿me escucha? No le saludé al inicio de la clase. ¿Todavía está Jonathan? Y los que quedan, si hay algo de que quisieran hablar, tal vez sencillamente quisiera saludar a los compañeros, pero Juan y Magali, y Jonathan y Cecilia, si tienen algo más de que quisieran hablar, aquí estamos. Yo quisiera saber si solamente es los lunes y los miércoles